Entonces, voy a leer la palabra de Dios en Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 11, empezando en versículo 1. Dice así, estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional. Dice, cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé y a Betania, junto al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos con este encargo: id a la aldea que tenéis enfrente. Tan pronto como entréis en ella, encontraréis atado un burrito en el que nunca se ha montado nadie. Desatadlo y traedlo acá. Y si alguien os dice, ¿por qué hacéis eso?, decidle, el Señor lo necesita, y enseguida lo devolverá. Fueron y encontraron un burrito afuera en la calle, atado a un portón, y lo desataron. Entonces algunos de los que estaban allí les preguntaron, ¿qué hacéis desatando el burrito? Y ellos contestaron como Jesús les había dicho, y les dejaron desatarlo. Llevaron pues el burrito a Jesús, luego pusieron encima sus mantos, y él se montó. Muchos tendieron sus mantos sobre el camino, otros usaron ramas que habían cortado en los campos. Tantos los que iban delante como los que iban detrás gritaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino venidero de nuestro Padre David, Hosana en las alturas. Pues oramos. Gracias, Señor, por tu palabra, que es viva y eficaz, Señor. Pues queremos escuchar y responder a tu palabra en esta mañana. Señor, que tu Espíritu Santo aplique tu palabra a nuestros corazones, porque oramos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hoy técnicamente comienza la Semana Santa, por eso está lloviendo, como siempre, en Granada. Bueno, hoy se llama Domingo de Ramos, y eso es para recordar, ¿no?, lo que sabemos de cuando la gente, como hemos leído, ponían ramas en el suelo junto con sus mantos para dar la bienvenida a Jesús a Jerusalén y para proclamar que Él era el Mesías. Y en muchas iglesias a menudo citamos esos versículos que acabamos de leer, en versículos 9 y 10, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Perdón? En Marcos, ¿qué he dicho? Perdón, eso debe ser Marcos 11, no Marcos 1. Perdón, es una ortografía ahí. Bueno, acabamos de leer Marcos 11, 1 a 10, ¿no? Entonces, en versículos 9 y 10 tenemos esas famosas palabras, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y quiero empezar con esto que ya he adelantado un poquito el tema David al principio del tiempo de oración, pero quiero hablar un poco sobre el significado de la palabra Hosana. Porque no sé si piensas en algo cuando escuchas Hosana, mucha gente piensa algo como, no sé, aleluya, Hosana, como si fuese solamente una palabra de alabanza. Y bueno, en este contexto tiene este sentido, pero cuando nosotros decimos Hosana, estamos proclamando una verdad más profunda, porque la palabra Hosana viene de lengua del Antiguo Testamento hebreo. Es realmente una palabra conjunta de dos palabras, Hoshea y Na. Y Hoshea es salva o libra, y Na sería insistir, por favor, ahora. Entonces, el significado literal de esta palabra compuesta Hosana es, por favor, líbranos o sálvanos ahora. Es decir, que es una súplica para ser salvado. Y, por ejemplo, encontramos en los Salmos varias veces, pero para daros un ejemplo, en Salmos 118, versículo 25,
comienza el versículo diciendo, oh Señor, oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Y esto es la misma palabra, Hosanna, en el original, te ruego. Sálvanos ahora, está traducido en la Reina Valera. Entonces, esto es el significado de Hosanna. Sálvanos. Y la verdad es que la gente que estaban allí en Jerusalén quería ser salvo. Ellos estaban esperando a un Mesías que podría cumplir expectativas, un Mesías que podría lograr ciertas cosas. La gente quería solucionar ciertos problemas que tenía, ser salvado de ciertos problemas, pero la pregunta es, ¿cuáles problemas? Porque a nivel general, en aquel entonces, el mayor problema que estaba muy presente en la mente de los judíos del primer siglo era la opresión del gobierno romano. Porque la tierra de Palestina estaba bajo el control del Imperio Romano. Y de hecho, no sé si sabes lo que era su queja número 1. Era los impuestos de los romanos, los altos impuestos. ¿Sabes? Podemos soportar mucha opresión hasta que nos toque el bolsillo, ¿verdad? Creo que en el siglo XXI somos iguales. Fue la opresión económica que realmente les molestaba mucho. Incluso tal vez te acuerdas de lo que decía la gente para criticar a Jesús en los evangelios. Por ejemplo, en Mateo capítulo 9, Mateo capítulo 9 y versículo 10 y 11, encontramos una crítica de Jesús. Dice, mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos, y cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con estos publicanos y pecadores? Y bueno, no sé si os acordáis lo que significa la palabra publicano. Bueno, en la Reina Valera sale publicano, pero en una versión más corriente se traduce la palabra publicano como realmente es. Eran recaudadores de impuestos. Y eso fue la crítica contra Jesús. Estás comiendo con recaudadores de impuestos, impuestos que van al Imperio Romano. O sea que Jesús estaba siendo criticado por pasar tiempo con traidores, los que estaban colaborando con el enemigo, los opresores. Bueno, tal vez te acuerdas también la pregunta trampa que los fariseos utilizaron para intentar atrapar a Jesús en sus propias palabras. En Mateo capítulo 22, empezando en versículo 15, dice que entonces salieron los fariseos y tramaron cómo tenderle a Jesús una trampa con sus mismas palabras. Enviaron a algunos de sus discípulos junto con los herodianos, los cuales le dijeron, Maestro, sabemos que eres un hombre íntegro y que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad. Muchos cumplidos, ¿no? Para luego llevar a Jesús a la trampa. No te dejas influir por nadie, porque no te fijas en las apariencias. Entonces, danos tu opinión. ¿Está permitido pagar impuestos al César o no? ¿Ves la trampa? Pues, ¿qué están preguntando realmente? Están preguntando, Maestro, ¿qué hacemos con los impuestos? ¿Debemos pagarlos o no? Y era una pregunta trampa, porque si Jesús dice, no hace falta pagar los impuestos, son opresivos, son injustos, lo que realmente todo el mundo pensaba,
entonces ellos podrían ir a las autoridades y decir, mira, esto es un enemigo del Estado, de los romanos. Pero por otro lado, si Jesús responde el contrario y dice, sí, debes hacer tú lo que es correcto, pagar los impuestos, entonces van a decir, ¿ves? Jesús es amigo de los romanos, de nuestros enemigos. Y por eso, amigo de nuestro enemigo es enemigo también, ¿no? Pero ya sabéis, ¿no? Jesús responde perfectamente en el versículo 21 y dice, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, todo eso para mostraros que en primer lugar, la gente del primer siglo tenía en mente una mejor economía. Pero más que eso, creo que por debajo de eso la gente quería la libertad de esta opresión. No querían ser estas personas controlados por autoridades extranjeros, por estos romanos. La gente quiere la libertad de ser independientes, de tomar sus propias decisiones, de estar a cargo de sus propias vidas. En la mente del pueblo, escaparse de la opresión de los romanos les llevaría a una nueva libertad, una vida independiente. Entonces, en resumen, vemos el tipo de Mesías realmente que el pueblo judío quería, alguien para salvarles de sus problemas económicos y traerles más libertad. ¡Hosana! Gritaron, ¡sálvanos! Ahora, tráenos prosperidad y libertad. Ahora, nosotros, 2000 años después, podemos fácilmente criticar, ¿no?, al pueblo judío. Y decimos, es que no se enteraron, ¿no? No sabían quién era Jesús. Pero yo creo que vale la pena preguntarnos si nosotros somos tan diferentes o si a veces caemos en lo mismo. Porque yo veo estas dos cosas que quería la gente, el dinero, la libertad. ¿Y no es eso a menudo también lo que queremos de Dios sobre todo? Y piensa un momento, ¿no es eso a menudo lo que da forma incluso a nuestras oraciones? A lo mejor no decimos, Dios, dame más dinero, quiero ganar la lotería, pero por otras maneras, ¿no? Señor, ayúdame a conseguir un mejor trabajo, ayúdame a vivir mejor. O en cuanto a la libertad, Señor, líbrame de esas personas que me están controlando, que me están molestando, que están arruinando mi vida. Solo quiero la libertad, Señor, vida independiente, que puedo hacer lo que realmente quiero hacer, ejercer mis dones, realizar mi potencial. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor para hacer mi vida más fácil. Y bueno, quiero dejar claro una cosa en esta mañana, que Jesús, y tal vez suena fuerte, Jesús no vino para solucionar tus problemas de economía o de libertad. Porque al final esa es una visión mesiánica terrenal. Y eso es lo que realmente, si piensas bien, dinero y libertad es lo que prometen falsos mesías. Lamentablemente hoy en día incluso hay muchos que usan el nombre cristiano para predicar falsos evangelios de este estilo. Evangelios de la prosperidad, oraciones de declaración, si crees en Jesús,
tendrás dinero, felicidad y al final una vida sin pruebas. Sin embargo, el propósito de Jesús es distinto. Jesús sí vino para solucionar un problema, pero es un problema mucho más profundo, más fundamental, más universal. Y el problema por lo que Jesús vino es que en nuestra naturaleza estábamos alejados de nuestro Creador. En nuestra naturaleza podemos decir, alergia a Dios. Estamos separados de Dios por nuestra rebelión, nuestro egoísmo, nuestra independencia. Y el mayor problema y nuestra mayor necesidad fundamental es reconciliarnos con Dios. Y por eso vino Jesús. Y este es el tipo de Mesías que es. Me encanta en Isaías 53 que cada vez que leo Isaías 53 me quedo asombrado, ¿no? Con esta profecía. Es una de las profecías más claras sobre Jesús en todo el Antiguo Testamento, escrita unos 7 siglos antes de la llegada de Jesús. Y en Isaías 53 y versículo 6, dice así: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino, mas el Señor cargó en él, el Mesías, el pecado de todos nosotros. Hermanos, esa es una poderosa descripción del propósito del Mesías. Un Mesías que iba a rescatarnos por tomar sobre sí mismo el pecado del mundo, para reconciliarnos con Dios, para restaurarnos a una relación íntegra con nuestro Creador. Hosana, sálvanos, es lo que gritaba a las personas. Pero increíblemente, en menos de 5 días, estos gritos de Hosana cambian a crucifícalo. Mismas personas. ¿Y cómo es posible eso? Pues te digo por qué, porque Jesús no les daba lo que querían. Jesús no cumplió con sus expectativas. Jesús no les dio libertad de los impuestos, más dinero, menos pruebas, una vida de libertad y felicidad. Podemos decirlo, habían hecho a un Mesías a su propia imagen. Y Jesús no era así. Entonces os pregunto en esta mañana, ¿cómo es Jesús en tu vida? ¿Cuál es tu concepto de un Mesías? ¿Qué quieres de Jesús? ¿Solo un genio mágico en la botella que te concederá 3 deseos? Ahora, quiero decir una cosa. No estoy diciendo que es malo pedirle cosas a Jesús. Y tampoco estoy diciendo que Jesús no quiere o no puede responder a los deseos de tu corazón. Y puede que sí, que Jesús responde incluso de una manera más allá de lo que podemos pedir o imaginar. Pero lo que sí estoy diciendo es que esta no es su misión principal como Mesías. Jesús vino con otro propósito. Y la pregunta es, ¿estás dispuesto a recibir y adorar a Jesús como realmente es? ¿Vas a recibir a Jesús como el único que pueda llevarte a Dios, que pueda solucionar tu necesidad más profunda en la vida, que pueda sanar tu relación con Dios, reconciliarte con tu Creador y convertirte en un hijo amado de Dios Padre? ¿Quién es Jesús para ti? Por cierto, las personas en Jerusalén querían otra característica en su Mesías. Y eso tal vez es más sutil, pero ellos
esperaban y querían a un rey, y sabemos que Jesús es un rey, ¿verdad? Pero un rey poderoso en la guerra, un comandante de ejército. Querían a un hombre fuerte que podría echar fuera a los romanos y gobernar la tierra. Un rey que mostraba su poder en términos terrenales. Y ahora, para ser justo, yo quiero ponerme en la mente de esas personas y decir, pues es entendible. ¿Por qué? Porque había profecías, hay profecías en el Antiguo Testamento que hablan de un Mesías así, un rey fuerte, de batalla, de gloria, incluso que todos pueden ver en la tierra. De hecho, no sé si alguna vez has preguntado por qué Jesús eligió entrar en Jerusalén, a Jerusalén en un burro, o burrito, pollino, dice en Reina Valera. Y bueno, fue por una razón muy específica que Jesús estaba cumpliendo una clara profecía mesiánica dada por Zacarías. De hecho, quiero leerla. En Zacarías capítulo 9 y versículo 9 dice así: Alégrate mucho, hijo de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde, viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Aquí vemos esta profecía de un rey que iba a venir montado en un burrito, entrando en la santa ciudad. Y tú puedes decir, bueno, pero habla de este rey como alguien humilde. Pero no sé si has leído una vez el contexto de esos versículos, porque si miras lo que está justo antes y justo después de estos versículos que citamos, y que fueron citados también en el Evangelio de Mateo para probar que Jesús estaba cumpliendo esta profecía, pero los versículos que vienen justo antes y justo después describe a un Mesías que rescataría a su pueblo de la opresión, y las imágenes son de un guerrero. Incluso mira versículo 10, dice, siguiente versículo, destruirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén, quebrará el arco de combate y proclamará paz a las naciones. Su dominio se extenderá de mar a mar. Entonces, y no solo aquí en esta profecía, hay muchas profecías del Antiguo Testamento que habla de un rey que todo el mundo se puede ver, que viene con poder. Entonces la gente de Jerusalén tenía esta expectativa, no estaban tampoco totalmente equivocados. Tenían algo de razón en esperar a un Mesías con poder. No sé si alguien aquí ha escuchado una vez de un autor que se llama Washington Irving. ¿Alguien aquí? ¿Sí? Debes saber algo de él porque es parte de la historia de Granada, pero escribió un libro que se llama Cuentos de la Alhambra, que realmente es lo que hizo famoso la Alhambra, el castillo, digo, no la cerveza, para aclarar. Pero hace unos años estaba leyendo otro libro de Washington Irving, había escrito varios, y había escrito incluso varios sobre España, y uno de sus libros se llama La Conquista de Granada. Es un poquito más gordo, de hecho tiene varios volúmenes en algunas ediciones, pero se trata de todas las batallas, tiene un registro, una descripción de todas las batallas entre los reyes católicos, los católicos españoles y los musulmanes árabes durante los últimos años del siglo XV. Y en este libro yo encontré una cita muy interesante. En el libro El rey Hassan, que era el abuelo
del último rey musulmán Boabdil. De hecho, el pico más alto de la península ibérica lleva su nombre, Muley Hassan. Pero bueno, el abuelo del último rey musulmán Boabdil, Hassan, dice, una cita en este libro, lo siguiente: Alá Akbar, que significa Dios es grande. Eso es lo que gritamos, pero es cierto que una campaña exitosa de guerra en el territorio del enemigo vale mucho más por mi causa que 1000 textos del Corán expuestos por 1000 sacerdotes musulmanes. Hermanos, esta es la perspectiva del mundo, que al final es la fuerza y el poder militar lo que vale, lo que realmente importa. Y es precisamente eso lo que la gente en Jerusalén quería. Sin embargo, Jesús no vino así. Jesús no era un Mesías de guerra, no era un conquistador de naciones, no era un gran líder militar que iba a echar a los romanos. No, Jesús entra en Jerusalén como un Mesías humilde, montado en un pollino, un burrito. ¿Y por qué un pollino? ¿Qué significado tiene eso? Bueno, además del cumplimiento de la profecía en Zacarías, resulta que en aquel entonces, en tiempos de guerra, un rey conquistador entraría en la ciudad después de la conquista normalmente sobre un caballo, uno de los caballos más grandes, más bonitos, un caballo fuerte. Eso en tiempos de guerra. Pero en tiempos de paz, a menudo un rey entraría montado en un burro para simbolizar que venía en paz y no en guerra. Entonces eso es lo que vemos en el profeta Zacarías, este contraste, porque por un lado vemos que hay una descripción en el contexto de un Mesías poderoso, pero a la vez tenemos un Mesías humilde, montado en un pollino, que viene en paz. Y Jesús por eso elige a propósito este joven burro para destacar que él llegaba no como guerrero, sino como Mesías de paz. Entonces volvemos a lo mismo, que este Domingo de Ramos la gente gritaba Hosana viendo a Jesús entrar, y unos 4 días después gritaba crucifícalo. ¿Por qué? Porque Jesús no era el guerrero que ellos querían. Jesús no ejerce el poder terrenal que ellos querían ver. Jesús no lidera una rebelión contra los romanos. No, su propósito era otro. Su propósito era ser humilde, y humilde a tal punto de que iba a sufrir y que iba a morir. Entonces la gente pensaba, bueno, aquí es el hombre que va a cumplir con todas las profecías, aquí es el rey poderoso que nos va a rescatar, que va a comenzar el reino de Dios en la tierra. Y es cierto, hasta cierto punto, Jesús comenzó de manera nueva el reino de Dios en la tierra, pero no era como la gente esperaba, no era como ellos deseaban, porque Jesús no era un líder político, no era un líder militar. Y a veces, hermanos, yo creo que caemos en la misma trampa. Tú dices, pero nosotros no tenemos romanos. ¿De qué hablas, Aarón? No, pero queremos ser conquistadores de manera terrenal a veces, a través de la política, a través del poder, a través a veces de la guerra. Pero Jesús nos muestra otro camino. Sí, iba a ser coronado rey, pero él sabía que su camino a la corona pasaba por la cruz,
del Calvario. Hosana, sálvanos ahora, pues Jesús es un Rey de paz. Vino para salvarnos, pero por darnos paz con Dios a través de su muerte. Como dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y por cierto, realmente quiero terminar con esto. Es fácil a veces, nosotros 2000 años después, hemos visto el fin de la película, por decirlo así. Sabemos lo que nos espera, no solo el Viernes Santo, pero también Domingo de la Resurrección y toda la historia de la iglesia después. Entonces, por eso a veces es fácil criticar a la gente de Jerusalén, pero ¿sabes qué? No estaban totalmente equivocadas sobre quién era Jesús. Porque como ya he dicho, hay muchas profecías acerca del Mesías en el Antiguo Testamento y muchos fueron cumplidas durante su vida, pero muchas no. Muchas de las profecías todavía no han sido cumplidas. Y eso es porque nosotros entendemos algo que la gente del primer siglo no entendía, de que un día Jesús vendrá de nuevo y va a cumplir con todas las profecías que no ha cumplido todavía. Y hermanos, en esta Semana Santa, y espero que en esta semana podamos ver, incluso esta semana cuando tal vez vemos cosas con lo que no estamos de acuerdo, que vemos toda esa como una oportunidad, tal vez para tener una conversación con alguien sobre Dios, sobre el Dios de la Biblia, sobre el Evangelio, sobre quién es Jesús realmente, como Él es el protagonista de esta historia, porque ahora, hermanos, estamos en un tiempo de misericordia. Y Jesús no ha venido todavía para cumplir todas las demás profecías del Antiguo Testamento, porque Dios nos ha dado este tiempo para arrepentirnos. Eso es lo que dice en 2 Pedro, capítulo 3. Quiero leer segunda carta de Pedro, capítulo 3 y versículo 9, que dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza, más bien Él tiene paciencia con vosotros. ¿Por qué? Porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Estamos en un tiempo de misericordia, pero un día Jesús vendrá otra vez, y esta vez no será montado en un pollino. Esta vez vendrá con los caballos del cielo. Vendrá en una victoria que será manifestada para toda la tierra. Dice en el libro de Apocalipsis que esta imagen de poder que tiene una espada que sale de su boca. Y dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2 que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Hermanos, eso será un día tremendo. Y en aquel día creo que vamos a poder gritar una vez más, Hosana, sálvanos, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Oramos. Padre, gracias te damos por este día de salvación. Gracias que tú nos has dado un tiempo de misericordia, Señor, para que el número completo de personas tengan oportunidad para escuchar tu evangelio, para entender qué tipo de Mesías eres, qué tipo de rey eres, un rey dispuesto a dar hasta tu propia vida para rescatarnos. Señor, gracias por estas
buenas noticias, estas buenas nuevas del Evangelio. Y Señor, pedimos que incluso empezando esta Semana Santa, que podamos captar una vez más una visión con los gritos de la gente que tal vez no entendía bien lo que estaban gritando, Señor, pero que nosotros entendemos un poco mejor que tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores, que tú, solamente tú, mereces toda nuestra adoración y servicio y vida, Señor. Entonces, en esta semana, Señor, pido que sea un tiempo de renovación espiritual para cada uno de nosotros. Señor, si no te conocemos todavía como el Rey de Reyes, como el Mesías poderoso y humilde, Señor, que en esta semana podamos arrodillarnos, que podamos tomar un paso de fe, que podamos estar restaurado a una relación íntegra contigo a través de Cristo. Señor, gracias por tu misericordia, gracias por tu plan perfecto, Señor, y levantamos, Señor, esta semana a ti, pidiendo que podamos realmente entrar en este espíritu de adoración y este reconocimiento de nuestra necesidad cuando gritamos, Hosana, sálvanos ahora, porque oramos en tu nombre. Amén.